Bueno, continuamos con el análisis y la presentación de cada una de las secciones que hacen a un proyecto de tesis. En esta oportunidad tenemos que hacer algunos comentarios y dejar notas que permitan que ustedes puedan ir construyendo otra sección importante del proyecto, que es la del marco teórico. Lo primero que tenemos que podríamos distinguir como para ir ordenando y ubicando mejor cada una de esas secciones o caracterizándolas respecto a algún criterio, es distinguir, ¿sí? Lo que podemos hacer es distinguir las secciones del proyecto de tesis en aquellas que son, podríamos llamarlas teórico-conceptuales. Básicamente son aquellas secciones que nos obligan a poner en juego ciertos conocimientos, a realizar ciertas interpretaciones, ciertas elucidaciones y a tomar partido respecto de ciertas afirmaciones que pretendemos defender, las cuales vamos a tener que argumentar suficientemente. Es decir, tenemos que mostrar nuestras destrezas en cuanto a lo que sabemos y en cuanto a lo que podemos argumentar para defender ciertas premisas. Esas secciones que podríamos ubicar dentro de los aspectos teórico-conceptuales de la investigación o que involucran ese tipo de herramientas suponen ser la delimitación del tema, en donde yo tengo que poder poner en juego ciertos conocimientos que me permitan a mí seleccionar un tema que pueda ser de actualidad, que pueda ser relevante, que pueda ofrecer preguntas interesantes o relevantes para ser indagadas. El planteamiento del problema claramente es una sección que obliga a conocer suficientemente cuál puede ser la cuestión de controversia o de problematicidad que pueda haber en un ámbito de discusión, pero además, como ya vimos cuando analizamos esa sección del planteamiento del problema, la enunciación del problema obligaba a que uno no solo presentara la pregunta mediante la cual se expone o se presenta el problema, sino que también uno tiene que justificar por qué ahí hay un problema, ¿sí? Y eso nos obliga a poder ir estableciendo vínculos, análisis, síntesis entre las cosas que nosotros estamos leyendo para poder encontrar que hay una situación problemática y que merece la pena trabajarla, digamos, analizarla. El estado de la cuestión es otra de las secciones que, si bien no, como bien dijimos, no es una sección en donde se produce conocimiento, por lo menos no esencialmente, no se trata de eso el estado de la cuestión, sino que era una sección más bien documental. Sin embargo, me obligaba a hacer un estudio investigativo de toda la literatura y de todos los autores y los análisis que han propuesto para abordar un tema y a establecer criterios de preferencia, de relevancia, de pertinencia de cada una de esas publicaciones para poder relatar y documentar en qué estado se encuentra la discusión o el problema puntualmente que yo quiero trabajar. Y el marco teórico, que es el que vamos a considerar o analizar hoy, también es una de esas secciones que uno esencialmente puede considerar teórico-conceptual. En varias oportunidades me pueden haber escuchado decir que el marco teórico es la herramienta con la que nosotros trabajamos y como metáfora, como primera elucidación de esa sección puede ser, se puede tomar la idea de que sea una herramienta, pero no es meramente operativo. El marco teórico supone también, más aún que el estado de la cuestión, una producción de conocimiento, porque yo debo analizar un problema particular desde ciertos conceptos que ofrece algún marco de referencia y ese capturar lo dado, lo que yo quiero indagar en función de cierto marco de referencia, también me obliga a poner en juego ciertos conocimientos, ciertas destrezas cognitivas para poder aplicar un marco de referencia o un marco teórico adecuado u oportuno. En oposición a aquellas
secciones que pueden ser eminentemente teórico-conceptuales, están aquellas secciones operativas, que son las que expresan de alguna manera de qué manera nosotros nos vamos a organizar para poder alcanzar el propósito que buscamos, que es defender una cierta hipótesis que nosotros nos planteamos, ¿sí? Entre esas secciones operativas, que las vamos a ir viendo en lo que queda del curso, están los objetivos, la hipótesis y la metodología. Cada una de esas secciones formuladas son muy breves, sin embargo, para poder formular adecuadamente los objetivos y la hipótesis sobre todo, porque en el caso de la metodología suelen haber patrones que se pueden utilizar en este tipo de investigaciones y que no obligan más que a, bueno, distinguir y considerar la cantidad de tiempo que nos puede llevar el ordenamiento de la bibliografía, la revisión y la recolección de bibliografía, la lectura y el análisis crítico, la formulación de conclusiones, etc. Entonces, por un lado, la metodología supone establecer un cronograma de tiempos que nos puede llevar cada una de esas acciones, pero la hipótesis y los objetivos, que también son secciones que tienen un formato típico, implican que nosotros en relación a nuestra investigación, esas secciones tienen que estar muy bien pensadas, porque tienen que estar formuladas mediante enunciados que sean concretos y que cumplan justamente la función que se espera de lo que son los objetivos y de lo que es la hipótesis. Después, bueno, tenemos otras secciones o apartados como la bibliografía, que uno puede ver que por un lado presuponen que yo voy a tener que establecer criterios de preferencia, etcétera, y poner en juego ciertos criterios conceptuales o teóricos, y por otro lado son operativas, o suponen algún aspecto operativo en la medida en que son ese material o me están presentando el material del cual me voy a servir para llevar a cabo el análisis, ¿sí? Bien, hoy entonces ustedes hasta este punto ya llegaron a la delimitación del tema, el planteamiento del problema y el estado de la cuestión. O por lo menos llegaron al planteamiento del problema, lo que les permite delimitar el tema y a partir de eso construir un estado de la cuestión. Lo que vamos a ver ahora es cómo empiezan a pensar ese marco teórico. Para empezar a establecer características propias del marco teórico y distinguirlo, por ejemplo, del estado del arte. Y esto es una distinción que merece la pena hacerse aquí porque en la bibliografía sobre metodologías o herramientas para la confección de proyectos de tesis depende cuál sea el autor, depende la carrera, las áreas de indagación. Uno puede encontrar que en muchos casos llaman marco teórico a, en gran parte, lo que nosotros estaríamos llamando estado de la cuestión o estado del arte. Nosotros lo vamos a distinguir porque en el proyecto de tesis son dos secciones separadas y porque vamos a convenir en que hay algo que se espera en el estado del arte o el estado de la cuestión y hay algo distinto que se está suponiendo en el marco teórico. Coincidencias con el estado del arte, bueno, los dos suponen una revisión de la literatura. El estado del arte y digamos, la importancia de una revisión de la literatura para construir el estado de la cuestión o estado del arte es algo bastante obvio. Pero para poder elegir un marco teórico, esa revisión de la literatura es lo que me va a permitir a mí decidir la pertinencia y la oportunidad de cierto marco teórico, la adecuación de cierto marco teórico, en función de si ese es un marco teórico que ya fue utilizado para ese problema, o que todavía no fue utilizado y que permitiría elucidar algunos aspectos del problema que hasta ahora no se han podido elucidar, etc. Relación con el problema de investigación. Bueno, el marco teórico es aquello que me va a permitir mejorar el modo de formular ese problema de investigación, porque el problema de investigación, como vamos a ver en muy poquito,
tiene que ser conceptualizado, tiene que ser formulado en términos de ese marco teórico. El marco teórico va a ser ese lenguaje conceptual que nosotros vamos a utilizar, esas categorías que nosotros vamos a utilizar para poder plantear el problema. La coincidencia con el estado del arte en este punto es que el estado del arte no es una descripción de todo lo que se está discutiendo, sino que es una discusión acerca de todo lo que se está discutiendo en relación a ese problema de investigación y no necesariamente incluso en relación al tema, sino más puntualmente en relación al problema. Y en eso puede uno encontrar coincidencias entre el marco teórico y el estado del arte, aunque se puede ver claramente que son distintos modos de relacionarse con ese problema de investigación. Posibilidad de precisar el tema. Bueno, es claro que una buena presentación del estado de la cuestión me permite tomar decisiones como para precisar mejor, delimitar, ubicar mejor dentro de un mapa de situación el tema particular o los asuntos sobre los que yo voy a querer indagar. El marco teórico también, en la medida en que me permite presentar el problema en términos de cierto marco de referencia, de cierta concepción, entonces también me obliga de alguna manera a circunscribir mejor y a precisar, a delimitar mejor el tema, a poder presentarlo en términos más concretos, más precisos. Diferencias que la sección del marco teórico tiene con el estado del arte o estado de la cuestión. Bueno, el estado del arte, habíamos dicho, es documental, es un trabajo documental. Uno hace ejercicios interpretativos, de análisis, de las lecturas que puede hacer, de distintos autores que pueden haber tratado, comentado cierto asunto, cierto problema, pero en el estado del arte uno se limita básicamente a poder mostrar todas esas investigaciones previas que me muestran el panorama y las discusiones que se vienen dando en ese contexto. Y el marco teórico contiene un elemento no solo documental, sino que también tengo que hacer un ejercicio interpretativo y de toma de decisión de bajo qué categorías voy a concebir ciertos asuntos o elementos de un problema o de algo que yo quiero indagar. Y entonces no es meramente documental. Y otra diferencia entre el marco teórico y el estado del arte es que establece un marco conceptual, no solamente un marco histórico. Y por marco histórico estamos usando esa expresión de un modo llano, sin ninguna connotación teórica o ningún sentido más allá del que pueda comprenderse en un sentido llano. Marco histórico como aquella construcción de lo que ha venido discutiéndose hasta ahora, el contexto en el que eso se ha discutido, las posiciones, las vicisitudes o circunstancias que dieron lugar a ese tipo de discusiones en ese momento, que podría ser algo que, si bien no es necesariamente el objetivo del estado de la cuestión, surge o queda visible cuando uno construye el estado del arte. Pero el marco teórico no es meramente establecer y contarnos qué es lo que estaba pasando en el contexto de esas discusiones, sino más bien establece un marco conceptual. Me dice en términos de qué conceptos vamos a hablar acerca del problema. El estado del arte influye, o la construcción del estado del arte me permite mejorar y seleccionar mejor el marco teórico, y a la inversa, el marco teórico, la selección de un marco teórico, la elección de un marco teórico, también me obliga a refinar y mejorar y establecer criterios de relevancia o pertinencia o necesidad de ciertos textos o análisis dentro del estado del arte. En el primer sentido, podemos decir que una completa revisión de la literatura, es decir, la construcción o el ejercicio de construcción del estado del arte, me va a esclarecer adecuaciones, carencias y o pertinencias de ciertos marcos de referencia, de ciertos marcos teóricos para abordar un problema. Esto sí lo vimos cuando vimos el estado del arte. No solo tengo que considerar quiénes han dicho algo acerca de este asunto, sino también desde qué lugar lo han hecho. Y eso me permite elucidar
cuáles han sido hasta ahora los marcos teóricos que se han tomado para analizar este problema. Y por lo tanto, si encuentro que hay uno en particular que no se ha usado, entonces puedo elegir o puedo decidir, argumentar la elección de un marco teórico en función de que hasta ahora ha estado ausente en los debates acerca de ese problema. Entonces, una adecuada formulación del estado del arte nos facilita y nos ayuda a poder seleccionar mejor un marco teórico. Y a la inversa, a la luz de un marco teórico determinado, si yo elijo y selecciono y prefiero un marco teórico, es posible resignificar la información obtenida en un completo estado del arte, porque si yo parto de un análisis ya determinado por un marco teórico, entonces seguramente algunos textos, algunos autores se vuelvan más importantes y otros menos importantes o relevantes en esa discusión, como para poder estar presentes en ese estado del arte. Para poder entender mejor qué es lo que queremos decir cuando hablamos de marco teórico, pensemos o anclémonos en el término teórico. Para poder pensarlo, podemos pensar en la idea de teoría, ¿sí? Lo teórico hace referencia a que hay una teoría de base, o el marco teórico me está diciendo explícitamente que hay una teoría desde la cual yo estoy analizando ese problema. Y entonces podemos partir de una noción de teoría clásica, ¿sí? Voy a tomar acá dos recortes, ¿sí?, de estos autores que me presentan la noción de teoría que está debajo de esa expresión más grande, marco teórico, y que si ustedes la analizan, se fijan meramente, van a ver que es una concepción clásica de teoría, ¿sí? ¿Qué entendemos por teórico? Bueno, la teoría que está a la base de ese análisis. ¿Y qué sería eso teórico? Serían constructos, entendiendo eso por conceptos, interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar, predecir los fenómenos. Básicamente hay conceptos y hay relaciones establecidas y afirmadas acerca de esos conceptos, que son estas proposiciones, que conforman todo un sistema de proposiciones que hablan de ciertos conceptos y de las relaciones que se dan entre ellos y que permiten de alguna manera explicar y predecir los fenómenos. A tono con esa misma concepción de teoría, podemos decir, no solo son esquemas o tipologías conceptuales, sino también sistemas de proposiciones semejantes a leyes que interrelacionan dos o más conceptos o variables al mismo tiempo y que además están relacionadas entre sí. Entonces, lo teórico o el marco teórico es ese punto de partida desde el cual yo voy a analizar un problema, pero que a su vez ese mismo punto de partida constituye un sistema de proposiciones que afirman ciertos conceptos y ciertas relaciones entre esos conceptos y que me permitirían de alguna manera capturar, explicar y predecir en esos eventos o en eso dado que yo estoy analizando bajo la idea de un fenómeno. ¿Qué función tiene lo teórico? Y entonces acá tenemos que pensarlo en términos de qué función cumple en nuestra investigación o en nuestro proyecto de investigación el marco teórico. Bueno, las mismas funciones que en un sentido no muy complejo, no muy profundo de análisis, podemos pensar para una teoría. Las teorías en un sentido clásico tienen la función de explicar, sistematizar y predecir. Explicar, es decir, por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar, y esta es una de las funciones más importantes, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso o no se encuentra organizado. Y predecir, es decir, proporcionar conocimiento de aquellos elementos que están relacionados con un fenómeno, hacer visibles ciertas variables que, de cumplirse ciertas condiciones, harían posible que un fenómeno se produzca o ocurra. Esa es básicamente la función que tiene una teoría en un sentido
no muy elaborado, ¿sí? En un sentido simple, llano. El marco teórico en el contexto de la investigación tiene esa función, explicarnos ese acontecimiento que del que queremos dar cuenta, ordenar toda la información y el conocimiento que tenemos acerca de ese fenómeno y establecer o elucidar algunos aspectos que hasta ahora bajo análisis previos no se pudieron analizar o que bajo otros marcos teóricos no se pudieron elucidar, que hagan posible un conocimiento más completo de ese fenómeno y de la anticipación de eventos similares. Si tomamos esta cita de Cerdá, entonces para definir lo que es el marco teórico, presentar lo que es el marco teórico, podemos decir, quiérase o no, el fin último de cualquier investigación es descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, pero cualquiera sea el resultado que se alcance, no hay duda de que su propósito final es teórico, o sea, construir un sistema de saber generalizado y sistemático de la realidad que se investiga. Ese es el objetivo de toda investigación, el construir un sistema de saber generalizado y sistemático de la realidad que se investiga. Y la teoría tiene por función, es decir, el marco teórico tiene por función lograr esa sistematización de la realidad, para lo cual va a utilizar diversos métodos, procedimientos que en ningún momento se contraponen con la realidad. El marco teórico no me permite capturar de alguna manera ciertos elementos de lo real, de una manera que sea consistente con lo que estoy viendo, que yo pueda encontrar, por decirlo así, en aplicar ciertas categorías, coincidencias, ventajas, ¿sí? Adecuaciones. De ahí que se afirme que el criterio de la veracidad de una teoría es la práctica, pero no sería posible tomar conciencia de la práctica sin el concurso de una explicación sistemática y general de los hechos singularizados por la práctica. Nosotros tenemos entonces, bajo el marco teórico, un sistema de conceptos y relaciones entre esos conceptos que lo que hacen es, en un sentido general, capturar y categorizar lo que singularmente se nos aparece, ¿sí?, como un fenómeno. Y entonces vamos a analizar ese fenómeno bajo ese marco de referencia, bajo esas categorías. Entonces, rápidamente, si nosotros tenemos lo dado como aquello que nosotros queremos indagar, el fenómeno en cuestión que nos interesa abordar, bajo ese fenómeno o esa cantidad de información que se nos aparece de alguna manera como lo dado, nosotros construimos ya bajo ciertas categorías porque tomamos ciertas decisiones al momento de formular el objeto de estudio. Tenemos que poder ir argumentando, ¿sí?, por qué aparece un problema, ¿sí?, pertinente para ser analizado. Así que el objeto de estudio ya es algo que de por sí está construido, no es meramente lo dado, sino que es aquello que yo construyo como relevante para preocuparme, digamos, para preguntarme acerca de algo, ¿sí?, que tiene un anclaje en los fenómenos. Y ese objeto de estudio, en un sentido muy amplio, de manera tal que alcance incluso a poder percibir lo dado, o sea, la relación con los datos que se me presentan, voy a abordarlo desde cierto sistema conceptual. Uso acá la expresión sistema conceptual sin intención de que eso sea un término con definición estipulativa, es en un sentido muy llano, ¿sí? Es un sistema de conceptos. No es meramente un conjunto de conceptos desorganizados, sino que hay alguna especie de jerarquía o relaciones establecidas entre ellos. Ese sistema conceptual supone que, por ejemplo, yo tenga ciertos conceptos, no sé, los conceptos de triángulo, triángulo invertido, corazón, óvalo, y que establezca ciertas relaciones entre esos. ¿Sí? Yo parto de ese sistema que me dice hay ciertas relaciones entre estos conceptos. El corazón influye en el óvalo, pero no a la inversa. Hay una relación recíproca entre el triángulo y el corazón, y hay una relación recíproca entre el triángulo y el triángulo invertido, y a su vez hay relaciones entre
entre ellas, ¿sí? Desde esas categorías conceptuales que, para ponerlo en un ejemplo, si ese sistema conceptual, si mi marco teórico fuera la concepción de Kuhn, entonces yo tendría el concepto de generalización simbólica, el concepto de enigma, el concepto de paradigma, el concepto de presciencia, el concepto de crisis, y todos esos conceptos están relacionados dentro de ese sistema conceptual, ¿sí? O el concepto de inconmensurabilidad, el de criterios no racionales en la selección de teorías. Unos influyen o generan dependencia sobre otros. Ese sistema conceptual de conceptos es a partir del cual yo voy a mirar mi objeto de estudio, voy a analizar mi objeto de estudio. De manera tal que podría ocurrir que, por ejemplo, en el objeto de estudio, en la construcción de ese objeto de estudio, aparezcan ciertos términos que hagan alusión a lo que en un sistema conceptual constituyen ser conceptos. Por ejemplo, el término paradigma, ¿sí? En la discusión, en el caso de las ciencias de la comunicación, se suele hablar de distintos tipos de paradigmas. Y ese es mi problema de estudio. Quiero analizar si son auténticos paradigmas o si el término se está usando de un modo liviano, sin el peso y el sentido que nosotros le damos a ese término, por ejemplo, bajo una concepción kuhniana. Y entonces, la presencia de esos términos, o incluso, aunque no esté el término, la advertencia que yo puedo hacer de que hay algo que allí aparece, que aunque no lo mencionen de ese modo, podría ser capturado bajo la noción de cierto concepto, hace que yo pueda empezar a intuir la posibilidad de cierto sistema conceptual para poder analizar ese objeto de estudio. Entonces, ese sistema conceptual permite describir y analizar los conceptos del problema en un primer momento, ¿sí? O en un primer sentido. Pero también podría ocurrir que en lo dado haya cierto tipo de entidades o aspectos, ¿sí? Que me remiten a conceptos bajo un sistema conceptual, ¿sí? Cierto tipo de entidades o aspectos de un fenómeno que me parecen muy similares o aptos para ser capturados bajo ciertos conceptos de un sistema conceptual. Entonces, esa especie de corazón que yo advierto en lo dado puede ser, o me invita, me motiva a pensar que tal vez puedo aplicar el concepto de corazón perteneciente a cierto sistema conceptual bajo esa realidad. Y como lo puedo aplicar, o como supongo que lo puedo categorizar de esa manera, entonces voy a considerar en el objeto de estudio que entonces, o me voy a preguntar en ese objeto de estudio, si esas características o esos fenómenos de lo dado podrían capturarse bajo la noción de corazón y óvalo propios de ese sistema conceptual en particular. Y si además puede establecerse esa misma relación presupuesta en ese sistema conceptual, ¿sí? Por ejemplo, visualizo que hay algo que se trabaja dentro de una disciplina y creo que, sin decirlo en esos términos, pero eso podría ser capturado bajo la noción de paradigma o bajo la noción de programa de investigación científica o bajo la noción de una ley especial, ¿sí? Y entonces formulo el objeto de estudio ya en términos de ese marco conceptual. En ese sentido, decimos, el sistema conceptual ofrece conceptos que permiten analizar, explicar, sistematizar y ordenar aspectos empíricos del problema. No solo conceptualiza el problema, sino que va un poco más allá del problema, me permite capturar eso que yo estoy analizando como lo dado. En ese sentido, entonces, concretamente lo que ese sistema conceptual hace posible es conceptualizar el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que lo carga de términos que tienen sentido específico, ¿sí? El sistema conceptual hace posible categorizar el problema, hace posible que nosotros hablemos y describamos el problema en términos de cierto sistema conceptual. No hablamos ya de teorías que están disputándose cierto lugar de poder, sino que vamos a decir hay paradigmas o hay programas en competencia, ¿sí? O no hay teorías que fueron reemplazadas por otras, podemos decir hay teorías que fueron reducidas por otras. Y ya ese término de reducción supone que nosotros tomemos como punto de partida algún modelo de reducción en ciencia, de alguno de los sistemas
conceptuales que ofrecen las distintas elucidaciones de esa relación en la ciencia. Aquí entonces también tenemos que recordar que hay algunos conceptos que podrían estar muy cercanamente vinculados a aquello que pretendemos analizar, pero otras veces la distancia puede ser mayor, ¿sí? Es muy fácil, si en un contexto de la ciencia los hablantes de esas disciplinas recurren frecuentemente a la noción de paradigma para poder explicitar o para poder hablar de sus teorías, entonces eso es muy rápido, nos permite muy rápidamente encontrar un asunto para discutir ahí y que tendría que ver seguramente con analizar si el concepto de paradigma que están usando es el que Kuhn ofrece o no, ¿sí? O aunque lo llamen paradigma, no es estrictamente lo que nosotros llamaríamos un paradigma en términos de Kuhn. Ahora, otras veces eso dado o la construcción de ese objeto de estudio puede tener mucha mayor distancia, entonces yo me voy a ver obligada a tener que argumentar más finamente la elección de ese marco conceptual, ¿sí? Y en ese caso también me va a obligar a mí a tener muchas más prevenciones para poder estar muy segura de que ese sistema conceptual es oportuno y que no me está alejando de la realidad, sino que lo que me está permitiendo es adecuadamente alcanzar niveles superiores de abstracción que me permitan sistematizar y organizar mejor ese conocimiento y que en ese ordenamiento o en esa categorización, en ese elevarnos en un nivel mayor de abstracción, podamos lograr mejorar nuestra comprensión de algo, ¿sí? Entonces, cuando la distancia entre el logado o el objeto de estudio y el sistema conceptual es muy amplia, tenemos que tener muchas más prevenciones para no caer en no caer en el error de pensar que la investigación se reduce a un hecho mental. La investigación no se reduce a un hecho mental. No puedo utilizar esos conceptos del marco conceptual sin ningún tipo de registro de que estoy aplicándolo adecuadamente, de que no me estoy extralimitando, ¿sí?, en el uso, forzando demasiado el concepto para que ciertas cosas de lo dado caigan bajo él, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico no es otra cosa más que lo que permite delimitar conceptualmente la investigación. No es el marco teórico o no se reduce a solamente la expresión definamos los términos con los que estamos hablando. No es solamente la definición de los términos, sino es mucho más profundo que eso. Es tomar partido de cierta concepción y tratar de visualizar lo dado a partir de esa concepción. El marco teórico en una investigación es ese sistema conceptual que permite categorizar el problema. Este sistema ofrece categorías conceptuales bajo las cuales se definirán los aspectos y los caracteres del problema. Y por eso el problema, que ustedes ya tuvieron que formularlo y enunciarlo, ahora van a tener que poder revisar eso que presentaron en función del marco teórico que ustedes elijan, porque el marco teórico es el que le va a cargar de lenguaje al modo de presentar ese problema. Bien, marcos teóricos privilegiados. Uno puede tomar en cuenta un marco teórico para la investigación o más de un marco teórico. Y eso va a ser relativo a qué es lo que yo estoy investigando, cuál es la complejidad o la sutileza del problema que estoy planteando. Pero para poder mostrar un mapa básico, ¿sí?, ideal de investigaciones que me llevan directamente a la selección de un marco teórico, o sea, no problemáticas, podemos entonces plantear estos marcos teóricos privilegiados, bajo la salvedad de que eso solo me muestra un panorama general y clásico que puede presentar distintas variaciones y complejidades en función de los distintos problemas que ustedes van abordando. Para el análisis de los fenómenos concretos, nosotros partimos de las teorías
o de las ciencias fácticas, sean sociales o naturales. Analizamos el comportamiento de las tortugas desde las ciencias fácticas como la biología y analizamos el comportamiento de los hombres bajo las ciencias sociales, ¿sí? La sociología. Ahora, para poder analizar las ciencias fácticas como tales, o la relación que la ciencia tiene con su objeto de estudio, es decir, con los fenómenos concretos, nosotros tenemos que ascender a un nivel, ¿sí?, mayor de análisis, el que ofrecen estas disciplinas que llamamos de segundo orden, como por ejemplo la filosofía de la ciencia. Entonces, si nosotros queremos analizar la naturaleza de una disciplina o de un fenómeno que ocurre en la ciencia o las características y la identificación de una teoría en particular, entonces nosotros vamos a hacer un análisis propio de la filosofía de la ciencia. En este caso, los marcos teóricos que yo podría elegir tendrían que ser algunos de los sistemas teóricos de la ciencia que ustedes han visto en epistemología 1, epistemología 2, epistemología 3, ¿sí? Sistemas teóricos, la concepción de Kuhn, la concepción de Lakatos, la concepción estructuralista, la concepción de Van Fraassen. Todos esos marcos teóricos tienen que, todas esas concepciones o sistemas teóricos o sistemas de conceptos vendrían a cumplir el rol de sistema o de marco teórico para su indagación. Ahora, podría ocurrir que ustedes tomaran las ciencias de los fenómenos de las ciencias fácticas para analizar aspectos de la historia de la ciencia, ¿sí? Que tomaran la historia y en este caso podría ser la historia de la matemática o la historia de la lógica, ¿sí? Incluso no necesariamente de ciencias fácticas, sino también de ciencias formales. La historia de la química, la historia de la física. Si toman aspectos de historia de la ciencia, entonces los marcos de referencia privilegiados, ahí el primero que uno podría pensar, se refieren a aquellos sistemas teóricos en el marco de la historia de la ciencia, puntualmente de la historia conceptual. Por ejemplo, a lo que ustedes hasta ahora han llamado historiografía, ¿sí? El análisis de la historia bajo las posiciones de Krag, por ejemplo, o lo que han visto como historia intelectual, ¿sí? Esos análisis historiográficos acerca de la ciencia serían en principio esos primeros marcos de referencia que ustedes podrían pensar en aplicar a ese problema de investigación. Por supuesto, podría ocurrir que para hacer historia de la ciencia se sirvan de algún sistema teórico, por ejemplo, de Kuhn, o se sirva de algún sistema teórico, propio de la ciencia. Kuhn, Lakatos. Hay cierta vecindad, hay cierta cercanía entre ciertos sistemas teóricos propios de la filosofía de la ciencia y la posibilidad de revisar la historia de la ciencia tal como se construye, ¿sí? O los sistemas teóricos propios de la historiografía también están suponiendo en algún punto una relación con el modo de entender la ciencia. Entonces ahí uno podría tomar en cuenta o ver la necesidad de que dos sistemas teóricos, tanto uno de la historiografía, propio de la historiografía, como alguno propio de la ciencia, ¿sí? Por otro lado, y para que puedan también, incorporar esta posibilidad, alguien podría venir del contexto de la historia y analizar la historia como disciplina, no hacer historia de la ciencia o historia de una disciplina en particular, sino hacer historia un análisis de la historia como disciplina, de la misma manera que podríamos hacer analizar la biología como disciplina o la física, ¿sí? O la termodinámica, podemos analizar la historia. Y en ese caso, nosotros tenemos concepciones historiográficas, o las que llamaríamos las que de alguna manera justificaron, presentaron metodologías propias para la historia o discutieron o aportaron al análisis metodológico de la historia. Y eso también recibe el nombre de historiografía, porque sería un análisis de segundo orden, ¿sí? A lo que ustedes hasta ahora llamaron historiografía es aquellos
sistemas teóricos que discuten el modo en el que se hace la historia de la ciencia. Pero también se le llama historiografía a aquellos aportes acerca de la metodología propia de la historia o a ciencia, ¿sí? Y en ese caso, para analizar esas concepciones, entonces tendrían que servirse de sistemas teóricos en el marco de la historia. Y esos sistemas teóricos, por ejemplo, Braudel, la concepción de los anales, etcétera, Hempel, ¿sí? Todos esos sistemas teóricos que analizan cómo se comporta la historia, cómo construye su objeto de estudio, cómo explica, cómo anticipa, cómo da cuenta de ese objeto de estudio, esos sistemas teóricos en el marco de la historia son también o dependen o están íntimamente vinculados a aquellos análisis más generales acerca de la ciencia en general, no solo de la ciencia, no solo de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, dentro de las cuales caería la historia, ¿sí? Entonces, uno puede, ¿sí?, elegir en esa elección de marco teórico, más de un marco teórico. Claramente los marcos teóricos que yo elija, si son más de uno, tienen que ser coincidentes, tienen que encontrarse en algún punto, tienen que permitirme que uno me ayude a categorizar el fenómeno bajo cierto aspecto y el otro complemente ese categorizar el fenómeno desde otro lugar, ¿sí? Que ayude de alguna manera, que se complementen o que uno esté dependiendo del otro, ¿sí? Ese sería en un mapa clásico, ¿sí? Aproblemático. Después uno tiene distintas situaciones porque cada uno de ustedes puede haber elegido problemas que obligan a uno o a otro marco teórico o a combinar dos marcos teóricos provenientes tanto de la filosofía de la ciencia como de la historia de la ciencia o de la historiografía de la ciencia en general y de la historiografía de tipo conceptual, ¿sí? O de la historiografía de la ciencia en particular. Entonces, pero estos de alguna manera tendrían que poder ubicarlos un poco mejor a ustedes a ver cuáles o dónde estarían y cuáles serían esos marcos teóricos que ustedes tienen que utilizar, ¿sí? Bien, esto lo tienen que poder ir pensando para poder tomar decisiones acerca de, ya tengo un asunto, tengo un tema más o menos delimitado, tengo una pregunta que me ha hecho, en algunos casos la pregunta ya está mejor formulada, es bastante más clara y va bien encaminado, en otros casos esa pregunta se tiene que formular mejor, tenemos que seguir trabajando en poder precisar mejor qué es lo que nos queremos preguntar, pero una vez que tengamos más o menos una primera versión de nuestra pregunta, luego tenemos que poder analizarla en función de un marco teórico que vayamos a utilizar, uno o más de uno, ¿sí? Y poder formular de nuevo esa pregunta en términos de ese marco teórico. Bien, esto es todo, lo seguimos discutiendo luego en clase.